La batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, se libró desde el 16 hasta el 19 de octubre del año 1814. Este enfrentamiento monumental fue una de las batallas más grandes de Europa antes de la Primera Guerra Mundial y marcó un momento decisivo en las guerras napoleónicas. La batalla tuvo lugar en las cercanías de Leipzig, en la actual Alemania, e involucró una coalición de ejércitos contra las fuerzas francesas lideradas por el emperador Napoleón Bonaparte. El resultado de esta batalla alteró significativamente el curso de la historia europea y preparó el escenario para la eventual caída de Napoleón. Antecedentes de la batalla. En los años previos a la batalla de Leipzig, Europa había experimentado una serie de conflictos alimentados por las ambiciones de Napoleón de expandir el territorio y la influencia francesa. Para el año 1814, el Imperio francés estaba en su apogeo, abarcando grandes partes de Europa, incluyendo España, Italia y territorios significativos en Europa Central. Sin embargo, esta expansión tuvo un costo, ya que muchas naciones se volvieron cada vez más hostiles hacia la dominación francesa. La coalición contra Napoleón estaba compuesta por potencias importantes, incluyendo el Imperio ruso, el Reino de Prusia, el Imperio austriaco y Suecia, junto con varios estados alemanes. Estas naciones se unieron en un esfuerzo por frenar la influencia de Napoleón y restaurar el equilibrio en Europa. La causa inmediata de la batalla de Leipzig fue la decisión de Napoleón de invadir Alemania después de su fallida campaña en Rusia el año anterior. El ejército francés, a pesar de sufrir grandes pérdidas, tenía como objetivo asegurar el control sobre Europa Central. Las fuerzas de la coalición, habiendo aprendido de enfrentamientos previos, planearon confrontar al ejército de Napoleón en un esfuerzo coordinado para lograr la victoria. Los ejércitos de la coalición se agruparon en torno a 180.000 tropas, mientras que las fuerzas de Napoleón contaban con aproximadamente 170.000. Las fuerzas involucradas. Las fuerzas en la batalla de Leipzig estaban organizadas en varios grupos clave. El ejército de la coalición, comandado por el zar Alejandro I de Rusia, el rey Federico Guillermo III de Prusia y el emperador Francisco II de Austria, estaba compuesto por soldados de diversas nacionalidades, incluidos rusos, prusianos, austriacos y suecos. La coalición tenía como objetivo combinar sus recursos y estrategias militares para contrarrestar eficazmente la amenaza francesa. El ejército de Napoleón estaba formado por veteranos experimentados de diversas campañas, incluida la Grande Armée, que había sufrido devastadoras pérdidas en la campaña rusa. A pesar de tener un número de tropas menor en comparación con la coalición, Napoleón confiaba en su capacidad para asegurar la victoria a través de tácticas y maniobras superiores. Las fuerzas francesas estaban bien equipadas y la reputación de Napoleón como estratega militar aumentaba su determinación de ganar la batalla. El desarrollo de la batalla. La batalla de Leipzig comenzó el 16 de octubre de 1814 y duró 3 días. Las escaramuzas iniciales se caracterizaron por combates feroces, con ambas partes sufriendo bajas significativas. En el primer día las fuerzas francesas avanzaron, pero enfrentaron una fuerte resistencia por parte de las tropas de la coalición, que se habían posicionado estratégicamente alrededor de la ciudad de Leipzig. El plan de la coalición dependía de su capacidad para rodear y maniobrar contra las fuerzas francesas. El 17 de octubre la batalla se intensificó a medida que ambas partes comprometieron refuerzos. El combate se intensificó con enfrentamientos feroces ocurriendo en varios puntos del campo de batalla. Las fuerzas de la coalición, beneficiándose de su número y de la ventaja del conocimiento local, comenzaron a presionar a las tropas francesas. Lugares clave, como las aldeas de Lindenau y Mokau, se convirtieron en puntos focales de un intenso conflicto, con ambas partes luchando por el control. Para el tercer día, el 19 de octubre, la marea de la batalla había cambiado decisivamente en contra de los franceses. Las fuerzas de la coalición lanzaron un ataque coordinado, explotando las debilidades en las líneas francesas. Napoleón, al darse cuenta de que su posición se estaba volviendo insostenible, ordenó una retirada. El ejército francés comenzó a retirarse del campo de batalla, lo que llevó al caos y la desorganización entre las filas. A medida que las fuerzas francesas se retiraban, enfrentaban no solo a las tropas de la coalición en avance, sino también a los desafíos del mal tiempo y las líneas de suministro interrumpidas.
Las consecuencias de la batalla. El resultado de la batalla de Leipzig fue una derrota rotunda para Napoleón y sus fuerzas. La coalición emergió victoriosa con estimaciones de bajas francesas que oscilaban entre 50.000 y 70.000 soldados, mientras que las fuerzas de la coalición sufrieron aproximadamente 30.000 bajas. Esta batalla marcó un punto de inflexión significativo en las guerras napoleónicas, ya que destruyó el aura de invulnerabilidad de Napoleón y demostró la efectividad de las fuerzas de la coalición. Después de la batalla, la posición de Napoleón en Europa se vio gravemente debilitada. Las potencias de la coalición aprovecharon la oportunidad para presionar su ventaja, lanzando una serie de ofensivas que finalmente conducirían a la abdicación de Napoleón en 1815. La derrota en Leipzig no solo marcó el inicio del final para Napoleón, sino que también puso en marcha una serie de eventos que remodelarían el panorama político de Europa. El Congreso de Viena, convocado tras las guerras napoleónicas, buscó establecer un nuevo orden basado en los principios de equilibrio de poder y legitimidad. Importancia de la batalla. La importancia de la batalla de Leipzig va más allá de sus consecuencias militares inmediatas. Fue un momento emblemático en la historia europea, simbolizando la unidad de las naciones contra un adversario común. El éxito de la coalición fomentó un sentido de nacionalismo y unidad entre los diversos estados que anteriormente habían estado fragmentados. La victoria en Leipzig inspiró una mayor resistencia contra el dominio de Napoleón, llevando a levantamientos y movimientos en toda Europa que desafiaron la dominación francesa. Además, la batalla mostró la importancia de la guerra en coalición y la capacidad de las naciones para trabajar juntas en tiempos de crisis. Las lecciones aprendidas de la batalla de Leipzig influirían en las estrategias militares y las alianzas en los años venideros, moldeando la naturaleza de la guerra en Europa. La derrota de Napoleón en Leipzig fue un precursor de la eventual restauración de las monarquías y las estructuras de poder tradicionales que habían sido interrumpidas por el fervor revolucionario de finales del siglo XVIII. En conclusión, la batalla de Leipzig se erige como un testimonio de la resiliencia de las Naciones Unidas contra la tiranía. Luchada desde el 16 hasta el 19 de octubre del año 1814, fue un enfrentamiento decisivo que no solo terminó con el dominio de Napoleón en Europa Central, sino que también dio paso a una nueva era en la política europea. La victoria de la coalición mostró la efectividad de la acción colectiva y preparó el terreno para cambios significativos en el paisaje político del continente. La batalla sigue siendo un momento fundamental en la historia, recordándonos el poder de la unidad ante la adversidad.